La detención de una chica, Susana García. La detienen en una mani y se pasa 75 horas retenida. Y sin abogado, y sin que le digan por qué. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un material muy interesante sobre la Constitución española de 1978. Hola, ¿qué tal? Y no es solo el texto de la ley, que a veces puede ser un poco árido, ¿no? Sino que tenemos esquemas, notas y un caso práctico que, la verdad, lo cambia todo. Totalmente. La idea es justo esa, no dar una clase de derecho, sino, descifrar un poco el manual de instrucciones de nuestros derechos y ver cómo funcionan de verdad. Exacto, cómo se aplican cuando las cosas se tuercen. Y para eso vamos a usar un caso que viene en los documentos. La detención de una chica, Susana García. La detienen en una mani y se pasa 75 horas retenida. Y sin abogado, y sin que le digan por qué. Ahí es donde empieza lo interesante. Ahí es donde empieza, sí. ¿Qué dice la Constitución sobre eso? ¿Es legal? ¿Este caso va a ser nuestra lupa? Vale, pues antes de meternos de lleno en el caso de Susana, creo que tenemos que hablar del documento principal, la Constitución. El pilar de todo. Es la ley de leyes, sí. Pero, ¿qué es en realidad y de dónde sale? Porque el contexto es clave, ¿no? Es fundamental, sí. A ver, la Constitución es la base sobre la que se construye todo el sistema. Pero, como dices, no es un documento que salió de la nada. Es el resultado de un momento histórico muy delicado. El consenso, ¿no? Los documentos hablan de fruto del acuerdo de distintas fuerzas políticas. Sí, pero hay que entender lo que eso significa. Veníamos de un régimen no democrático y de repente partidos que eran enemigos, irreconciliables, se sientan en una mesa a pactar las reglas del juego para todos. Tuvo que ser complicadísimo. Fue un ejercicio de consenso brutal. Y por eso las fechas que se mencionan son tan importantes. Se aprueban las Cortes en octubre del 78, la gente vota que sí en referéndum el 6 de diciembre y entra en vigor el 29. O sea, todo en cuestión de un par de meses. Vertiginoso. Había una necesidad enorme de construir un marco nuevo. Y esa construcción, fíjate, se ve en la propia estructura del texto. Los esquemas hablan de una parte dogmática y una parte orgánica. Esos nombres suenan muy académicos, la verdad. Sí, sonan un poco a clase de la facultad, pero es más fácil de lo que parece. Piénsalo como si construyeras una casa. Vale. La parte dogmática son los planos. El qué. ¿Cómo queremos que sea la casa? Con luz, segura, cómoda. Ahí están los principios, los valores y sobre todo los derechos de quienes van a vivir ahí. Es el ideal. Entiendo, los planos. Y la parte orgánica serían los ladrillos y las tuberías. Perfecto. Ni más ni menos. La parte orgánica es el cómo. Es la maquinaria para que esos planos se hagan realidad. Quien hace las leyes, o sea, el Parlamento, quien gobierna, quien juzga, la corona, etc. El manual de instrucciones de la maquinaria del Estado. Justo. Y esta división no es casual, ¿eh? Es una reacción directa a la historia. Se quería evitar que los derechos fueran solo, un poema bonito en un papel. Que tuvieran dientes, por así decirlo. Eso es, que cada derecho tuviera detrás una institución con la obligación de protegerlo. Un sistema con dientes, no solo con buenas intenciones. Pues con esa idea en mente, la del sistema con dientes, volvamos a Susana. La detienen, la encierran 75 horas, sin explicaciones, sin abogado. ¿Cómo muerde aquí la Constitución? Seguridad. El caso de Susana es que es una clase práctica de este artículo. Lo primero que choca es el tiempo. 75 horas. Sí, es el dato más objetivo. Hay un límite claro. Me pregunto de dónde sale ese número, si es un estándar o... Es un número muy específico. El artículo 17.2 dice que la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario. Y ojo, en ningún caso superar las 72 horas. 72. 3 días. 3 días. A las 72 horas o te ponen en libertad o te llevan ante el juez. No hay más. Se busca un equilibrio. Que la policía pueda investigar lo urgente, pero poniendo un límite que no se puede saltar. O sea que a la hora 72 y 1 minuto, ¿esa detención ya es ilegal? Es un secuestro por parte del Estado, hablando en términos legales. Las 75 horas de Susana son una detención ilegal clarísima por su duración. Vale, el tiempo está claro. Pero lo que me parece más angustioso de su situación es la falta de información. Estar ahí sin saber por qué, sin poder llamar a nadie. Y ahí entramos en el corazón de las garantías, el artículo 17.3. Es una de las joyas del texto, de verdad.
Dice que a toda persona detenida se la tiene que informar de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de por qué está ahí. Y lo del abogado, que es clave. Y, crucialmente, se garantiza la asistencia de abogado. En el caso se dice que se lo niegan porque son diligencias policiales, no judiciales. ¿Eso tiene algún sentido? No, no tiene absolutamente ninguno. Es una excusa. Vamos, una vulneración flagrante. El derecho al abogado nace en el segundo uno en que te detienen, precisamente para controlar lo que hace la policía. Claro, para que no estés solo frente al poder del Estado. Exacto. Negárselo es dejarte en una indefensión total. Vale. Y ante todo esto, Susana pide el habeas corpus y se lo inadmiten. La palabra suena casi a un hechizo de Harry Potter. Suena exótico, sí. ¿Qué es exactamente? Pues es una de las herramientas más antiguas y poderosas que existen para defender la libertad. Está en el artículo 17.4. El nombre en latín significa que tengas el cuerpo, que es muy gráfico. Que tengas el cuerpo. Sí. Es un procedimiento súper urgente para obligar a la policía a que te lleve físicamente delante de un juez. Ya. ¿Y qué hace el juez ahí? Pues el juez te escucha a ti, escucha al policía que te ha detenido y decide en el acto si la detención es legal. Si ve que se han pasado las 72 horas que no te han informado de tus derechos, ordena que te suelten, inmediatamente. Es la garantía final, entonces. Es el botón rojo contra las detenciones arbitrarias. Por eso, que a Susana se le inadmitan sin más, es otra vulneración gravísima. Atenta contra otro derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva. Que es básicamente el derecho a que un juez te escuche, ¿no? Exacto. Es como si llamas a emergencias y te cuelgan el teléfono. Es increíble la cantidad de protecciones que se activan con una detención. Y esto me hace pensar, si el derecho a la libertad está tan blindado, ¿pasa lo mismo con todos los derechos de la Constitución o hay categorías? Es una pregunta clave. Y no. La respuesta es que no. No todos juegan en la misma liga. La Constitución crea una jerarquía como los círculos de seguridad de un castillo. Me gusta la analogía. Hay un foso, una muralla y en el centro, la torre del homenaje, con las joyas de la corona. Vale, ¿y cuáles serían esas joyas de la corona? ¿El club VIP de los derechos? Se podría llamar así, sí. Son los derechos de la sección primera del capítulo segundo, artículos del 15 al 29. Y también el principio de igualdad del artículo 14. Ahí está el derecho a la vida, la libertad, el honor, la intimidad, la libertad de expresión. El núcleo duro. El núcleo durísimo. Y la Constitución les da las 3 herramientas de protección más potentes que existen. A ver, ¿cuáles son? La primera, cualquier ley que los regule tiene que ser una ley orgánica. Esto que suena muy técnico significa que para cambiar sus reglas hace falta una mayoría absoluta en el Congreso. No vale una mayoría simple. No. Es una barrera para que un gobierno de turno con una mayoría ajustada no pueda limitar estos derechos a su antojo. Obliga a un consenso mucho mayor. Un cortafuegos político, entiendo. La segunda. La segunda es que si te los vulneran puedes ir a los tribunales por un procedimiento preferente y sumario. O sea, más rápido. Mucho más rápido. Sí, tu caso se cuela en la fila. Y la tercera, que es la última bala, es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si todos los jueces te dicen que no, aún te queda esa puerta. Vale, ese es el club VIP. ¿Y en la muralla de fuera qué hay? Ahí, en esa protección media, están derechos como el de propiedad o el de casarse. También son muy importantes, claro, pero no tienen ese carril rápido en los juzgados ni el acceso directo al Constitucional, y sus leyes no necesitan ser orgánicas. Y ya por último, los esquemas mencionan los principios rectores. Eso suena al nivel más débil de protección. Lo son, en cuanto a exigibilidad directa, sí. Son el derecho a una vivienda digna, a la protección de la salud. No puedes ir a un juez y decirle, oiga, deme un piso, con la Constitución en la mano. Ya. Son más bien una brújula moral para el Estado. Le dicen a los políticos, oigan, sus leyes y sus presupuestos tienen que ir en esta dirección. Pero su eficacia depende de que se hagan leyes que los desarrollen. Esta jerarquía deja muy claro que se consideraba más importante. Pero me surge una duda. ¿Hay alguna situación, por muy extrema que sea, en la que el Estado pueda, digamos, pulsar un botón de pausa y suspender legalmente incluso los derechos del club VIP? Sí. La Constitución es realista y sabe que pueden venir mal dadas. El artículo 55 regula esa posibilidad. Habla de los estados de excepción y de sitio. Situaciones muy graves, me imagino. Gravísimas. Insurrecciones, crisis que impiden que el Estado funcione con normalidad.
Y su declaración está súper controlada, ¿eh? No es nada fácil. ¿Y qué derechos se pueden apagar temporalmente en un caso así? Pues es muy revelador ver cuáles son. Se puede suspender, por ejemplo, el plazo de 72 horas de detención. Ah, mira. Se puede alargar. También se puede suspender la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión, el derecho de reunión, el de huelga. O sea, muchas de las cosas que protegen a Susana. Exacto. Son medidas drásticas para momentos desesperados. Pero hay un detalle crucial en todo esto. Ah, ¿sí? Sí. Porque el propio artículo dice que hay una cosa, una garantía que ni siquiera en un estado de excepción se puede suspender. Un momento. ¿Me estás diciendo que incluso con el país en estado de sitio, un detenido sigue teniendo derecho a un abogado? Precisamente. Y ese es el detalle más potente de todo el artículo 55, para mí. Dice explícitamente que la garantía del artículo 17.3, la de ser informado de por qué te detienen y la de tener asistencia de un abogado, no se puede suspender. Jamás. Eso es potentísimo. Dice muchísimo de lo que los constituyentes consideraban la última línea roja. Dice que ni en la peor de las crisis, el Estado tiene derecho a dejar a una persona sola, incomunicada y sin defensa frente a su poder. La llamada al abogado es sagrada. Increíble. Y ojo, también se habla de una suspensión individual de derechos, por ejemplo para investigar terrorismo. Pero siempre, y esto es clave, con un juez de por medio y control del Parlamento. Nunca es una carta blanca para el Estado. Bueno, resumiendo un poco, creo que queda clarísimo que la Constitución no es solo una declaración de buenas intenciones, no. Para nada. Es un mecanismo de relojería. Sí, con reglas muy específicas, como ese tope de 72 horas, y con herramientas muy potentes para la gente, como el habeas corpus. Y con una jerarquía de protección muy pensada. Exacto. Y hemos visto que incluso cuando todo parece que se va a pique, hay garantías, como la del abogado, que se mantienen como un pilar que no se puede tocar. Totalmente. Y fíjate, todo este análisis lo hemos hecho a partir de un caso físico, una detención en la calle. Y esto me abre una puerta para una reflexión final. A ver. El artículo 18, que es uno de los del Club VIP, protege la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. En 1978, el domicilio eran 4 paredes y las comunicaciones eran cartas o un teléfono fijo. Claro. Pero hoy, una pregunta para darle una vuelta sería: ¿dónde acaba nuestro domicilio en el mundo digital? ¿Un disco duro en la nube es parte de nuestra casa? ¿Una conversación cifrada en WhatsApp tiene la misma protección que una carta cerrada con un sello? Es una pregunta muy buena. La Constitución es un texto vivo, y yo creo que adaptar esos conceptos, que nacieron en un mundo analógico, a la realidad digital es, sin duda, uno de los mayores desafíos para nuestra libertad hoy en día.